Estas instituciones, junto con el INE, avanzaron ya en elaborar perfiles profesionales que es como el currículum para poder acreditar y certificar. Esto nos ha restado 3 meses de gestión y ahorita estaríamos hablando de que en los próximos 3 meses ya podríamos empezar a certificar los Sin embargo, conocimientos. tenemos que reconocer una cosa, que la mayoría de ecuatorianos inmigrantes no han hecho un curso real de capacitación, lo que han adquirido experiencias en trabajos menores. Ya, ese es el tema. Precisamente por eso nosotros pedimos esta certificación de conocimientos, que significa que aquellas personas que hayan adquirido las experiencias, que no hayan ido a cursos de formación, sino que puede acreditar que durante 5, 10 o 15 años, por ejemplo, alguien empezó en la construcción trabajando de obrero, con el conocimiento, la formación práctica, llegó a ser un maestro de obra, pero no tiene el certificado. En Ecuador estamos trabajando para que se le dé el certificado en base a una prueba de conocimientos. De igual manera, una persona que trabajó cuidando ancianos, por ejemplo. Así es. Empezamos en este caso en certificación de competencias con el área de construcción. Okay. Bueno, el área de construcción incluye muchas áreas, por ejemplo, yo que sé, obrero, maestro de obra, albañilería, carpintería, cerrajería, fontanería, electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, son varias ramas que, por ejemplo, si hablamos de la realidad de España, es donde más han trabajado, en el sector que más han trabajado, que es el sector de la construcción. También hay mucha experiencia de las personas ecuatorianas retornadas a Estados Unidos. Y en el caso de Italia, el número de retornados es menor, pero con el tiempo irá quizá aumentando, dependiendo de la situación económica que se vive acá en Italia, que últimamente no es precisamente la mejor. Entonces, esto es lo que nosotros queremos, buscar el canal regular para la reinserción laboral adecuada. Si las personas llegan al Ecuador, se les certifica sus conocimientos, a la vez se les acompaña con un proceso de formación que es parte del proceso que estamos trabajando, podrá reinsertarse laboral y socialmente, porque además el Ministerio de Relaciones Laborales, a través de sus unidades de migración laboral, ayudará en la coordinación para la reinserción laboral. Esto es un tema central dentro de lo que es la oferta tanto pública como privada. Pero, por ejemplo, también tenemos el caso de personas profesionales que retornen al país. Ellos pueden acceder a todos los concursos de merecimientos y oposición para poder concursar. Hay una ley ganar una plaza. Perfecto también, ¿no? Sí, la ley del servicio público es la ley que legisló para que de manera permanente haya estos concursos de merecimientos y oposición. Es obligación para las instituciones públicas, para crear cualquier cargo público, convocar a estos concursos de merecimientos y oposición. Una vez que convocan, en el caso de los ecuatorianos y ecuatorianas que han sido personas migrantes, tienen una calificación añadida en su calificación por el hecho de haber emigrado. Esto es de alguna manera un incentivo, un reconocimiento a las personas ecuatorianas que se fueron fuera, se formaron con muchos esfuerzos, con mucho sacrificio y que ahora retornan al país para reinsertarse laboralmente. Usted manifestó hace instantes la situación económica en Europa es crítica, de manera particular en Italia. A propósito de esto, ¿qué está haciendo usted como asambleísta para tratar de dar al menos un incentivo a los ecuatorianos que están ya retornando, muchos que se están preparando con las maletas para retornar? A lo mejor un proyecto de ley con la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que está haciendo? Porque la situación, si vienen días duros realmente. Sí, bueno, o sea, a ver, la Asamblea Nacional, en la Asamblea nuestra función es legislar y fiscalizar. Dentro del ámbito de legislación, nosotros dentro de cada una de las leyes hemos integrado derechos de los ecuatorianos que están en el exterior. Cuando los ecuatorianos retornan al país, lógicamente tienen todos los beneficios y pueden acceder a todos los servicios de todos los ecuatorianos que están en el país, ¿no? Hay, por ejemplo, a las personas que no disponen de vivienda pueden concursar y pueden acceder al bono de la vivienda, por ejemplo, en igual condición que cualquier otro ecuatoriano que está allá. Pero yo sí quisiera ahí puntualizar,
Los ecuatorianos que vivimos en el exterior hemos tenido varias dificultades estos últimos años, pero sobre todo el tema del desempleo por una parte y la imposibilidad de pagar las hipotecas mensuales, ¿no? En este caso nosotros hemos legislado en el Ecuador. Hay una ley que prohíbe que en el Ecuador se ejecute cualquier sentencia de enajenación de bienes. De enajenación de bienes en el Ecuador. Es decir, que si un ecuatoriano vive acá en Italia o en España y no pudo pagar su hipoteca, el banco le abre un proceso judicial y finalmente ejecutan una sentencia en que aquella persona deberá pagar con el embargo de bienes, otros bienes, estén donde estén, en España, en Italia o en el Ecuador. El Ecuador prohíbe esa ejecución de esa sentencia en el país por contravenir las leyes ecuatorianas, porque está salvaguardando derechos de los ecuatorianos y en este sentido esto es fundamental. Era la mayor reivindicación que tenía la población ecuatoriana en España, por ejemplo, ¿no? El garantizar sus bienes inmuebles, sobre todo en el país nuestro, y evitar que la banca que con tantos indicios de irregularidad que ha concedido créditos hipotecarios todavía vaya al Ecuador y pretenda embargar sus bienes. Eso está sellado, está la ley aprobada y está publicada en el Boletín Oficial del Estado, pero además esta experiencia vivida en el exterior ha servido para que en el Ecuador se legisle y haya la dación en pago, que es lo que en España, por ejemplo, no está legislado, se deja a voluntad de las entidades financieras si la aplican o no. En el caso de Ecuador, obligatoriamente existe la dación en pago, que significa que si una persona no puede pagar su crédito hipotecario, decide devolver la vivienda, pues con el hecho de devolver la vivienda, la deuda queda saldada. Eso se llama dación en pago y esto está legislado por la experiencia vivida en el exterior. Como ocurre en Italia, directamente. Usted no puede pagar, entrega la casa. Sí, en Estados Unidos es igual, pero en el caso de España. En España es muy diferente. Para concluir, señora Aguirre, en materia política, ¿cómo está la situación? Bueno, estamos. Usted vive políticamente todos los días. Sí, bueno, ahorita estamos con un problema político, como conocerán, por esta irregularidad detectada en la afiliación a los distintos partidos y movimientos políticos. En el caso del CNE se ha detectado estas irregularidades que ha hecho necesario hacer una revisión del 100% de las afiliaciones de todos los movimientos y partidos políticos. Y en este momento prácticamente el movimiento Alianza País es el único partido que no tendría que ponerse a recoger nuevamente firmas para suplir aquellas que han sido irregulares, aquellas que han sido falsificadas, y ese es uno. Eso quiere decir que el proceso de organización en los diferentes países donde van a participar los migrantes ecuatorianos continúa normalmente. Sí, en principio continúa no normalmente, sino a marcha forzada, porque en un plazo corto, hasta finales de septiembre, se tienen que realizar todas esas firmas, y los partidos y movimientos políticos que no cumplan con el porcentaje de firmas requerido, solo hasta finales de septiembre podrán presentar esas firmas y podrán ser ratificadas sus inscripciones. Pero, sin embargo, esto no varía en absoluto la convocatoria a elecciones generales que está planteada para el 17 de Usted es la febrero. representante máxima de los CRC del Movimiento Alianza País. ¿Qué es lo que está haciendo en estos días, aprovechando su visita aquí en Italia? Bueno, yo soy, aparte de ser asambleísta por el Movimiento Alianza País, soy miembro de la Dirección Nacional del Movimiento País, y luego soy representante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Movimiento, que tiene el encargo, por una parte, de trabajar las relaciones políticas con partidos y movimientos políticos, y por otra parte el tema de apoyar la organización política del movimiento en el exterior, ¿no? Yo estoy empezando precisamente el día de hoy una vacancia legislativa, estoy en un periodo de 15 días de vacaciones, pero en realidad los asambleístas del exterior nunca tomamos vacaciones, porque en la vacancia legislativa es donde viajamos a nuestros lugares de origen a
contactar con nuestros compañeros a los que representamos y ayer estuve participando, por ejemplo, en el desfile de la confraternidad ecuatoriana que se organiza acá en Milán. Es la primera ocasión que pude hacerlo y el día de mañana me marcho a España. Voy a tener una serie de reuniones para rendición de mi informe de labores en las distintas comunidades autónomas, pero además tendré, por supuesto, por mi encargo dentro de la Dirección Nacional, tendré una serie de reuniones políticas a propósito de que estamos prontos a realizar una convención del movimiento Alianza País, la Convención Nacional, que será en octubre en Ecuador, pero a su vez convenciones provinciales y de las circunscripciones. ¿Existe alguna posibilidad de estructuración del movimiento Alianza País en Italia? Porque no existe. A ver, de momento tanto en el Ecuador como en el exterior hemos tenido coordinaciones provisionales y ahora nos preparamos para ir hacia una convención de toda la circunscripción de Europa para tener una directiva formal. En este sentido, con las directivas provisionales se trabaja en la búsqueda de acuerdos, de consensos, que es uno de los lineamientos principales dentro de los procesos democráticos. Creo que lo más saludable para cualquier organización política es la búsqueda de consenso, de acuerdos, para armar unas directivas que sean representativas y que sean apoyadas por la mayoría de los militantes. Seguramente es un poco prematuro decir que ya se están nominando candidatos o precandidatos. ¿Es cierto que usted está como precandidata? Bueno, no es prematuro porque realmente dentro de nuestras convenciones del Movimiento País que ya se han realizado en las distintas provincias, ya hay aspirantes a precandidatos, que es la figura, ¿no?, según el instructivo que tenemos dentro del movimiento. Digamos que en casi todas las provincias, excepto 3 que se han cambiado de fechas, ya tienen nominados sus aspirantes a precandidatos. Acá en el exterior debemos hacer lo suyo, de igual manera en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, que está pendiente. ¿Cómo están las cosas en Italia? En Italia creo que hay aspiraciones naturales de varios compañeros que quieren postularse. El movimiento en este caso no va a ser selectivo a la hora de recoger las candidaturas. Todos los compañeros que puedan y quieran presentar candidaturas van a poder hacerlo dentro del espacio de la convención de una manera propositiva, pero el proceso de presentación de candidaturas es eso. Los compañeros proponen la candidatura, argumentan, sostienen ¿Usted va a dar la elección? ¿Por qué plantean? Si me proponen los compañeros, tendré que hacerlo. Hay mucho trabajo todavía por hacer. Bueno, el trabajo en migración creo que no se acaba, la migración es permanente, por eso no hablamos de migración, solo hablamos de movilidad humana, porque es permanente, porque influye en una serie de situaciones, tanto personales, familiares, como colectivas, sociales, ¿no? Y es un trabajo continuo que hay que desarrollarlo en el país. ¿Se ha cumplido con el presidente de la República? Tengo que decir que el presidente Rafael Correa Delgado es el primer presidente del Ecuador que toma en cuenta el hecho migratorio, que toma en cuenta a la población migrante en el exterior. Desde el mismo momento de la nueva Constitución ecuatoriana del 2008, donde incluye un apartado completo sobre movilidad humana, donde incluye derechos y obligaciones para los migrantes y para sus familias, está cumpliendo, reconoce la familia transnacional, dignifica al migrante al considerar dentro de la Constitución un apartado en el que se dice que ningún inmigrante es ilegal, ¿no? Desde los términos que se usan hasta el desarrollo de políticas públicas. Es el primer presidente que crea una Secretaría Nacional del Migrante para que tenga una atención específica de trabajo con la población migrante en el exterior, y es el primer presidente del Ecuador que impulsa el derecho a la participación política y a la representación política de los ecuatorianos en el exterior a través de la representación dentro de la Asamblea Nacional.